Paz de Cristo, hermanos, bienvenidos al nuevo programa del mensaje apostólico de hoy. Estamos en esta ocasión comenzando una serie de programas titulado Las 70 Semanas de Daniel, en respuesta a una petición que nos hicieran unos hermanos. Ahora voy a introducir la enseñanza de las 70 semanas de Daniel. Quiero dejar claro de un inicio que no nos proponemos a innovar en relación al tema. Estoy totalmente seguro de que si ustedes entran a la internet o van a comprar un buen libro, se van a encontrar con mucho material, ¿no?, respecto al tema de las 70 semanas. Así que no nos proponemos innovar, sino solamente contribuir en la enseñanza apostólica, que ese es el trabajo de nosotros como pastores y maestros dentro de la iglesia del Señor. Repito, no nos proponemos innovar, sino únicamente abonar a la buena causa de la enseñanza apostólica y así también llevarle a hermanos y pastores material que ellos puedan de alguna manera entender y puedan hacer uso de este material de alguna forma, podamos contribuir al entendimiento de la doctrina apostólica. Así que les damos la bienvenida al programa, contentos nuevamente de verlos. Tenemos ya unos días de no subir videos, pero comenzamos la serie Las 70 Semanas. Esta enseñanza que vamos a estudiar ahora se titula Introducción a las 70 Semanas de Daniel. Así se titula esta enseñanza que vamos a subir en esta ocasión. Introducción a las 70 semanas de Daniel, porque no nos proponemos tampoco hablar en una sola enseñanza de todo el tema de las 70 semanas, puesto que es demasiado grande, por lo que vamos a ir por partes. Será una serie comenzando con esta que se titula Introducción a las 70 semanas. Para esto vamos a leer la palabra del Señor en el libro profético de Daniel, en el capítulo 9. Vean lo que dice. Les pido en el nombre de Jesús que nos comprendan, porque, bueno, puede ser que haya alguna bullita por allí, ¿verdad? Y ustedes oigan alguna bulla. Y es porque estamos grabando desde la casa pastoral. Entonces cualquier bulla puede aparecer por ahí. Así que la comprensión del caso, en el nombre del Señor, se las pedimos. Daniel capítulo 9, versículo 20. Mire lo que dice. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, esta es la lectura más gráfica que nosotros tenemos con relación a las 70 semanas. Vamos a encontrar en los diferentes libros proféticos referencias a aspectos de las 70 semanas, como por ejemplo el gran día de Jehová, y aspectos como el milenio, que también, aunque no están contemplados dentro de las 70 semanas, pero sí se relacionan por los temas que tienen que ver con las 70 semanas de Daniel. El anticristo también es un tema que se relaciona con las 70 semanas. Y diferentes libros de la Biblia hablan de estos temas, pero no tocan el tema de 70 semanas específicamente. Daniel, el profeta Daniel, es el profeta que recibe la revelación de esta profecía tan grande, tan hermosa y tan perfecta. Es un plan divino profético de parte de Dios. Así que, en primer lugar, yo quiero hacer la pregunta, ya que nosotros hablamos a pueblo apostólico. La pregunta que yo propongo en este programa es: ¿qué importancia tiene el tema de las 70 semanas en la enseñanza apostólica? ¿Cuál es la importancia que tiene el tema de las 70 semanas en la cultura apostólica? La respuesta es enfática, precisa y clara. Tiene importancia relevante. Es de gran importancia el tema de las 70 semanas porque está entretejido entre los 18 bastiones de la doctrina apostólica. Nosotros, como apostólicos, tenemos 18 puntos doctrinales, 18 puntos de fe, entre los que encontramos Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, el juicio del trono blanco, la Santa Cena, el Estado y la Iglesia, y temas por el estilo. Son 18 puntos doctrinales: el arrebatamiento de la Iglesia y la segunda venida de Cristo. Son temas que se relacionan con los 18 puntos de fe, que son los bastiones de la doctrina apostólica. Por supuesto, entonces, de que las 70 semanas están entretejidas entre estos 18 puntos. La manera en que nosotros creemos de la iglesia respecto a la iglesia y el futuro de la iglesia está relacionado, por supuesto, con las 70 semanas. Si nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia, nosotros entonces vamos a entender que las 70 semanas hay que saberlas interpretar para poder nosotros postular un tema respecto a el arrebatamiento de la iglesia dentro del plan de las 70 semanas que son proféticas. De la forma en que nosotros interpretamos las 70 semanas, así también va a ser la forma en que creemos en la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, el anticristo, el milenio, la tribulación y otros temas proféticos que son de sumo interés para la iglesia apostólica. Así que el pastor apostólico ha de tener aspiración para entender el plan de las 70 semanas y saber cómo la doctrina apostólica se establece dentro de ese plan tan precioso como es el plan de las 70 semanas de Daniel. En primer lugar, ya para entrar en el ejercicio del tema, ya explicando lo que previamente he explicado,
vamos a entrar a entender a por qué tuvo lugar acá en la tierra el plan de las 70 semanas, porque esto es importante. O sea, el Señor le revela a Daniel 70 semanas y le dice el ángel Gabriel a Daniel: sabe pues y entiende que desde la salida de los hijos de Israel del cautiverio hacia Jerusalén habrán, y comienza a decirle cuántas semanas, tantas semanas para esto, tantas semanas para esto y la última semana para esto. El resultado serían 70 semanas y por eso se le llaman las 70 semanas de Daniel. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿De dónde nacen las 70 semanas? ¿Por qué nacen las 70 semanas en el plan profético de Dios? Relacionado con Israel, por supuesto. Y ese es lo que vamos a hacer para introducir el tema. Claro que en esto vamos a dejar claro si son 70 semanas de años o son 70 semanas de días. Por supuesto que también todo esto es de importancia. Para esto vamos a adentrar a Levítico capítulo 25. Yo quiero que usted, si usted está estudiando conmigo, vaya conmigo a Levítico capítulo 25 y versículo 1. Vamos a hacer una exégesis de Levítico capítulo 25 versículo 1. Dice la palabra del Señor: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo. Aquí hay un mensaje que se esconde tras este versículo 1 que dice: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo. Un mensaje que se esconde bajo la letra y es la acción entre Dios y Moisés. No es Moisés buscando revelación, es Dios dándole revelación a Moisés. Dice: Jehová habló a Moisés. En este sentido, es Dios el que toma la iniciativa de revelar el plan para que el pueblo pueda obedecerlo. No es un invento de Moisés, es Dios hablando a Moisés, por supuesto. Entonces dice: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Y allí tenemos ya el mandamiento que Dios le da a su pueblo. Es un encargo especial que Dios le está haciendo al pueblo de Israel. Hay que entender que las 70 semanas no se relacionan con la iglesia. O sea, las 70 semanas no tienen nada que ver con la iglesia. Las 70 semanas tienen que ver total y absolutamente y únicamente solo con Israel, el pueblo elegido de Dios en Abraham. Así es que Dios le dice a los hijos de Israel: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Y este es el mandamiento que Dios le da a su pueblo. Es un encargo especial. Cuando ustedes entren a la tierra que yo les voy a heredar, ustedes van a darle reposo a la tierra. Luego sigue el Señor dando las directrices de cómo se va a cumplir ese reposo. Versículo 6. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Les está diciendo Dios a Israel: bueno, este es el encargo que les doy. Van a entrar a la tierra y desde el primer año ustedes van a trabajar la tierra, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año. Ustedes van a sembrar en la tierra y la van a cosechar. Van a sembrar trigo, van a sembrar cebada, van a sembrar vides, van a sembrar olivos y ustedes van a cosechar por 6 años. Pero el séptimo año, dijo el Señor, no lo vas a sembrar ni tampoco lo vas a cosechar. O sea, no vas a arrancar los frutos. Vea cómo lo explica, versículo. Este es el encargo porque estos son mandamientos de Dios que el pueblo tenía que cumplir. Si no los tenía que cumplir, entonces ¿para qué aparecen en la palabra de Dios? Dios quiere que su pueblo cumpla, por supuesto, estos mandamientos y por eso los revela. Es importante que nosotros entremos al conocimiento que los mandamientos del Señor no son una carga, sino que son una bendición y han de ser cumplidos. Y que el incumplimiento de los mandamientos de Dios traerá consecuencias. Entonces dice: pero el séptimo año la tierra tendrá descanso,
reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Analice qué importante. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Quiere decir de que el hombre no iba a cultivar durante todo el séptimo año. A este año se le llama el año sabático. Versículo 5. Lo que suyo naciera en tu tierra segada, no lo segarás. Bueno, si nace algo, digamos tú tienes un palo de mango en el año sabático y dio su fruto, no le vayas a arrancar los frutos, deja que se pudran. Ahora, Dios es un ser inteligente, es un Dios muy sabio, porque a través de esto, Dios lo que está haciendo es fertilizando la tierra para que cuando empiece nuevamente una semana de años más, está hablando de semanas de años, al sexto año lo pueden sembrar, pero el séptimo año, ese es un año que ustedes van a dejar descanso para la tierra. Y todo el fruto va a caer y se va a pudrir en la tierra. Esto va a fertilizar la tierra y cuando empiece el año número 1 de la siguiente semana de años, entonces pueden volver a sembrar porque la tierra ya está fertilizada. Ese es el plan de Dios para la tierra y también para su pueblo. Ahora, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Versículo 5. Lo que de suyo naciera en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Significa que la tierra iba a ser procesada por Dios para que estuviera fertilizada, que tuviera todos los nutrientes necesarios para que el año que comenzara nuevamente a cultivar el pueblo de Israel, ya la tierra estaba con la suficiente fuerza y suficientes minerales para que pudiera producir la tierra lo que el hombre necesita para alimentarse. Versículo 6. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Versículo 7. Y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Excelente, excelente. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, lo que estamos viendo es que cuando el pueblo del Señor le diere descanso a la tierra, ese descanso iba a hacer que la tierra al siguiente año pudiera producir y dar suficiente abasto para los alimentos del pueblo del Señor. En otras palabras, si la tierra descansa, el hombre no trabaja, y si el hombre no trabaja, entonces el hombre no va a producir él con sus propias fuerzas, por lo que esto se convertiría entonces en una prueba de fe para el pueblo del Señor. Si confían en los mandamientos de Dios, ellos no van a tener el dicho popular de la tierra que dice: si no trabajo no como. Dios les está enseñando a depender el 100% de Él. Y eso tiene el propósito el año sabático, que el hombre no dependa de sus propias fuerzas, sino que el hombre dependa de Dios. Y que descanse la tierra para que la tierra sea fertilizada y que cuando empiece una nueva semana de años nuevamente, entonces la tierra tenga la fuerza que necesita para producirle al hombre lo que el hombre necesita para poder sustentarse él, su familia, sus siervos y sus animales. Está claro, el plan de Dios es perfecto, ¿no? Muy perfecto. Sigamos con el versículo 8. Y contarás 7 semanas de años. Aquí está ya las semanas. Hay que entender que la Biblia enseña que hay semanas de años. Entiendo que hay semanas de días. Pero cuando hablamos aquí en Levítico, Dios no nos está hablando de semanas de días, Dios nos está hablando de semanas de años. Esas son las semanas que Daniel también ve. Son semanas de años. 70 semanas están destinadas para tu pueblo. Le dice Dios a Daniel. Son semanas de años. Capítulo 25, versículo 8 dice: y contarás 7 semanas de años. 7 veces 7 años. Vas a contar 7 semanas de años. O sea, 7 por 7, 49. A los 49 años vas a hacer descansar la tierra al año 50. ¿Por qué? Porque se iba a celebrar el jubileo, el descanso de la tierra y la libertad de los esclavos, de los cautivos. Iba a celebrarse en el jubileo, que eran la celebración de los 50 semanas, que vendrían a sumar 49 años más el año sabático durante
medio siglo en que el pueblo de Dios había estado cumpliendo los mandamientos del Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo Israel? Bueno, los datos bíblicos nos enseñan que Israel no obedeció el mandamiento del año sabático. Cada 7 años iba a haber, cada 6 años iba a haber un año que iba a ser de descanso, lo que hemos venido estudiando, y a los 49 años, al llegar al año 50, se iba a celebrar el jubileo. El pueblo de Israel no cumplió el año sabático desde Josué hasta la caída de Jerusalén con Nabucodonosor. No lo cumplió. Quiero que vea esto conmigo para que usted vaya entendiendo lo que voy diciendo. Fíjese lo que dice segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 14. Va a escuchar pajaritos cantar por allí usted. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 14. Vaya conmigo, por favor, y estudie. Dice la palabra, versículo 14. Segundo libro de Crónicas 36, 14 dice: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. En otras palabras, el pueblo de Israel no obedeció los mandamientos que Dios le había dado, en especial el del año sabático, ya lo va a ver usted, sino que el pueblo siguió la cultura de las naciones paganas. Versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. O sea, Dios mandó profetas para que les exhortaran. Jeremías, Isaías, Oseas, Elías, Eliseo, todos estos profetas hablaron a Israel que se volvieran y que obedecieran los mandamientos de Dios. En el caso del año sabático, Jeremías constantemente le dice al pueblo que han dejado de guardar el descanso de Dios, que Dios dijo que guardaran. Es importante esto. Hay que entender que estamos hablando del pueblo de Israel, no de la iglesia. Porque la iglesia no se le ha mandado que guarde estas cosas. Esto es un caso muy especial para el pueblo de Israel. Y entonces, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. O sea, Dios no los quería consumir, Dios no los quería castigar a causa de la desobediencia de los mandamientos, y les mandó profetas. Pero miren lo que hicieron el pueblo de Israel: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. O sea, el pueblo provocó la ira de Dios, porque Dios les mandó en su gran misericordia profetas para que los exhortaran y los hicieran regresar al camino, y el pueblo lo que hizo fue burlarse de los profetas. El resultado de esto fue que Dios se encendió en ira y ya no hubo remedio. Y esa palabra, ya no hubo remedio, es una palabra muy fuerte. Porque hay gente que juega con Dios hasta que ya no hay remedio. Y cuando la Biblia dice que ya no hay remedio, señores, ya no hay remedio. Ya no hay remedio. Entonces sigue diciendo versículo 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, o sea, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Todo Israel fue destruido a causa de la desobediencia de los mandamientos de Dios. Versículo 18. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Entre ellos se encontraba Daniel, Ezequiel, Sadrach, Mesac y Abednego. Si usted los recuerda, estos escritos están en Ezequiel y en Daniel. Estos fueron llevados cautivos porque el rey no los mató, pero fueron llevados cautivos. Jerusalén quedó desierta.
Para que usted entienda esto, lea Lamentaciones. Lamentaciones es el libro que está después de Jeremías. Y usted se va a dar cuenta en qué condiciones quedó Jerusalén cuando el rey de Babilonia llegó a hacer esta guerra y destruyó totalmente Jerusalén. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él, o sea, del rey de Babilonia y de sus hijos, o sea, de los príncipes del rey de Babilonia, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Importante esto, porque ya Jeremías lo había dicho. Ya lo vamos a leer. Jeremías había profetizado de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Pero es necesario que lo estudiemos a fondo, porque esta es la razón por la que el Señor le revela las 70 semanas a Daniel. Entonces dice la palabra de Dios en Segunda Crónicas, capítulo 36 y versículo 21, dice: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Esta es la siguiente clave aquí en el versículo 21. Hasta que la tierra hubo gozado de reposo. ¿Y por qué a Dios le importaba que la tierra reposara? Porque el pueblo de Israel, desde Josué hasta la caída de Jerusalén, el pueblo de Israel no le dio reposo a la tierra, sino que el año sabático también lo cultivaron. Y Dios se enojó contra Israel. Dios se enojó contra Israel. ¿Y qué hizo? Bueno, se las va a cobrar, y se las va a cobrar caras. Porque desde Josué hasta la caída de Babilonia hay 490 años. 490 años. Y estos 490 años son el resultado de la desobediencia. Por cada 7 años, por cada 6 años, el pueblo iba a darle descanso 1 año a la tierra. 7 años. De ahí va a comenzar otra semana de años. Es lo que hemos venido estudiando. Pero el pueblo durante 490 años no le dio reposo a la tierra. ¿Cuántos años de reposo caben en 490 años? 70 años. 70 años de reposo se robó Israel. Y el Señor se los va a cobrar exactos. 70 años. Vea lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 25, versículo 11. Para que usted, Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo: si nosotros fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel. Su plan, Él no lo va a botar. Nosotros podemos ser infieles, pero Él sigue fiel a su palabra. Él va a seguir su plan bendito. Dice Jeremías capítulo 25, versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años que durante 490 años, desde Josué hasta la caída de Jerusalén por mano del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, 490 años, tendría que en esos 490 años el pueblo de Israel haberle dado 70 años de reposo a la tierra. Y desobedecieron el mandamiento. Entonces Dios se los cobró los 70 años y los mandó al cautiverio babilónico por 70 años. Aquí en Jeremías capítulo 25 versículo 11 lo dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahora yo quiero que vea también lo que dice Jeremías 29:10. Jeremías 29:10 dice la palabra del Señor: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El versículo 10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. El pueblo fue llevado cautivo a Babilonia y estuvo allá 70 años. Entre los cautivos iba Daniel, un joven de aproximadamente 14 a 16 años. Esa era la edad de Daniel cuando entró a Babilonia y a ser siervo de Nabucodonosor, rey del imperio babilónico. 14, 15, 16 años era la edad de Daniel.
Cuando los años de cautividad se cumplieron, Daniel era un hombre estudioso de la palabra de Dios, y en esta ocasión Daniel estaba estudiando el libro de Jeremías y encontró que Jeremías 25:11 dice que 70 años iban a estar cautivos en Babilonia. Y sigue leyendo y sigue indagando Daniel, y dice la palabra del Señor que encuentra en Jeremías 29:11 que dice que cuando los 70 años de cautiverio se cumplan, el Señor les iba a dar salida para que vuelvan a Jerusalén. Y Daniel encuentra esto, y es allí donde llegamos a la lectura en que comenzamos a leer en Daniel capítulo 9. Vaya conmigo a Daniel capítulo 9 porque ya estoy terminando. Le dije, vamos a hablar únicamente de la introducción a las 70 semanas para que usted entienda que son semanas de años, número 1. Número 2, para que usted entienda la razón de las 70 semanas. Y número 3, para que usted entienda que Dios tiene un plan eterno para el pueblo de Israel como también para la iglesia. Daniel capítulo 9, lo vamos a leer desde el versículo 1. En el año primero del rey Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que es lo que ya hemos estado leyendo. Jeremías 25:11 y Jeremías 29:10. Jeremías 25:11 y Jeremías 29:10. Esto fue lo que leyó Jeremías. Daniel se puso a leer y dijo, hombre, 70 años dijo Dios que íbamos a estar cautivos nada más. Daniel era un hombre entendido, sabía de la ley. Y Daniel sabía de que el pueblo de Israel había desobedecido los años sabáticos por 490 años. El resultado eran 70 años que el pueblo de Israel había desobedecido, que le tenía que haber dado descanso a la tierra, y Dios se los cobró exactos. 70 años en cautiverio y la tierra reposó. Israel no fue sembrado ni fue cosechado durante los 70 años. Lea el libro de Lamentaciones y usted se va a dar cuenta. Jeremías en Lamentaciones dice que Jerusalén quedó desierta. Quedó como un desierto. Usted sabe que un desierto no produce. La tierra guardó descanso por 70 años. ¿En cumplimiento a qué? A la desobediencia de 70 años. Que a lo largo de 490 años Israel desobedeció el mandamiento de Levítico capítulo 25 versículo 1 en adelante. Yo creo que usted ahora me ha entendido. Y entonces Daniel, ya que tienen 70 años de estar en cautiverio, Daniel está leyendo Jeremías, llega a Jeremías 25:11 y a Jeremías 29:10 y dice, hombre, ve al versículo 2, Daniel 9:2 dice, en el año primero de su reinado yo Daniel miré atentamente en los libros, en el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel lo entiende. Ahora, ¿qué hace Daniel? Daniel lo que hace es confesar el pecado que hicieron de haber incumplido el mandamiento de Dios. Véalo conmigo. Daniel 9:3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel sabe que ellos son los culpables de los 70 años de cautiverio y de 70 años de reposos consecutivos que tuvo la tierra a consecuencia de la desobediencia de Levítico capítulo 25 versículo 1 en adelante. Versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es Jehová la justicia. Dice Daniel, tú eres justo, Señor. Nos trajiste 70 años aquí, pero estos 70 años de cautiverio, de castigo a tu pueblo, tú eres justo. Porque para eso tú mandaste profetas y nos diste el mandamiento y nos advertiste de que teníamos que darle descanso a la tierra. Así que tú nos obligaste a darle descanso a la tierra por 70 años cobrándote.
los 70 años de descanso que a lo largo de 490 años nosotros no le dimos a la tierra. Daniel está justificando a Dios y se está poniendo como pecador él y todo su pueblo, porque esta es una intercesión. Versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios. Por eso le dije, Levítico 25:1 dice, y dijo Jehová a Moisés, porque esos no son mandamientos de Moisés, son mandamientos de Dios y el pueblo tenía que obedecerlos. Ahora continuamos. Y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose de no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra y continúa diciendo, confesando el pecado de haberse apartado de la ley de Dios. Ahora yo quiero que vaya al versículo 17 para avanzar. Dice el versículo 17, ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Dice, por amor del Señor. ¿Qué significa esto? Bueno, Daniel es inteligente y está apelando a la fidelidad de Dios. A la fidelidad, a la misericordia y a la justicia de Dios. Y le está diciendo, tú le dijiste a Abraham que no vas a destruir a este pueblo, sino que este pueblo perdurará eternamente. Tú le diste a Abraham la promesa de que este pueblo iba a ser para toda la eternidad. Entonces, Señor, cumple por amor de ti mismo para que las naciones no vayan a decir de que tú mentiste y destruiste a tu mismo pueblo. Daniel es inteligente y le dice por amor a ti mismo. No le dice por amor a nosotros que somos tu pueblo. No. Le dice por amor a ti mismo. Daniel es muy inteligente. Versículo 17 lo dice así. Ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestro ruego ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Lo que le estoy explicando, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ahora, versículo 20. Aún estaba hablando y orando, que este es el versículo donde empecé la enseñanza. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios en el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuántas semanas? 70 semanas. ¿Cuántos años son en 70 semanas? 490 años. Hay que recordar que fueron 490 años desde Josué hasta la caída de Jerusalén con Nabucodonosor. Ya el Señor les cobró las 70 semanas de reposo con el cautiverio babilónico, pero todavía no han pagado la desobediencia de 490 años. Así que las 70 semanas de Daniel, que son 490 años, son el cobro que Dios le hace a Israel por 490 años, o sea, 70 semanas de años que Israel desobedeció la ley desde Josué hasta
la caída de Jerusalén con Nabucodonosor. Así que 70 semanas desde la salida de Israel del imperio medo-persa hasta la segunda venida de Cristo, habrán 70 semanas completamente, que son el resultado de 490 años de desobediencia del pueblo de Israel. 70 semanas de años que el pueblo desobedeció, son 70 semanas de años que el Señor les está cobrando a Israel. Estas 70 semanas de años, que son 490 años, el Señor se las divide de esta manera. Capítulo 9 de Daniel, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. En otras palabras, habrán 69 semanas. 69 semanas desde la salida de Jerusalén del imperio medo-persa para ir a restaurar Israel, la nación de Israel en Jerusalén, el templo y el muro, desde la salida de Jerusalén hasta nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, habrán 69 semanas. 69 semanas se cumplieron desde Nehemías, desde Esdras o Nehemías hasta el nacimiento de Cristo, que es un equivalente de 69 semanas. El equivalente de 69 semanas se cumplieron desde la salida de Nehemías para restaurar los muros de Jerusalén hasta el nacimiento de Cristo. Y del nacimiento de Cristo hasta la época contemporánea hay un preludio de tiempo donde entra la iglesia, que no se le cuenta a Israel, sino que será hasta que Cristo venga a traer su iglesia y la lleve en el arrebatamiento de la iglesia, que comienza la última semana, que es la semana septuagésima, que es la número 70, donde Dios cumplirá todo su plan bendito con Israel. Ya cumplieron 69 semanas, lo vamos a estudiar en las próximas lecciones que vamos a estar dando, y queda una semana por cumplirse, que es la época de la gran tribulación, que se cumple en 7 años de gran tribulación. Lo vamos a estar viendo en las siguientes enseñanzas. Por el momento estoy totalmente consciente de que ustedes han comprendido lo que esta hermosa, bella enseñanza he tratado de mostrarles. Les saludo en el nombre de Jesucristo. Soy su servidor Samuel Castillo, desde acá de la República del Salvador. Y les invito a que estén pendientes. Vamos a estar subiendo estas enseñanzas constantemente hasta que hayamos dado cumplimiento a la serie de las 70 semanas. Por hoy me doy por satisfecho el haber podido cumplir con la primera enseñanza, que se titula Introducción a las 70 semanas. Será hasta el próximo videoclip que nos volvemos a ver. Paz de Cristo, que el Señor bendiga su vida.